Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la quinta semana de investigación 2024, organizado por la Red Peruana de Universidades. En esta tarde tendremos la presentación de la mesa Ciencias Médicas 4. En primer lugar, permítame presentarme. Mi nombre es Eduardo López Pagán, docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. En esta oportunidad seré el moderador para la presentación de estas importantes investigaciones en la cual nos acompañan distinguidos investigadores, como el doctor Johan Vega de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el doctor Víctor Vera de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, el doctor Niel Flores de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grogman, y la doctora Nancy Castilla de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Recordarles a nuestros ponentes que tienen 15 minutos para la presentación de sus investigaciones. La presentación de cada uno de ellos va a ser de manera consecutiva y al final ellos responderán las preguntas que haga el público a través del chat, ¿no? Todas las preguntas se recogerán a través del chat y las respuestas que den nuestros ponentes también va a ser en el mismo orden en el cual se están presentando. En primer lugar, tenemos la presentación del tema Motivaciones para la investigación científica, una revisión. Esta está a cargo del doctor Johan Vega. Él es médico cirujano y especialista en psiquiatría por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster en epidemiología clínica y doctor en medicina por la misma universidad. Actualmente es editor en jefe de la revista Neuropsiquiatría y profesor de la sección de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Adelante, doctor, tiene usted 15 minutos para la presentación de su investigación. Ok. A ver, ¿puede proyectar, doctor? Sí, por favor. Recordarle al público presente que puedan realizar sus preguntas a través del chat y esto se le harán llegar a nuestros ponentes para que den las respuestas respectivas a sus interrogantes. Doctor Johan, a ver, Sí, ¿podría por proyectar? alguna razón, de repente no puedo proyectar esta vez. Un ratito, por favor. Hace un momento usted hizo Sí, sí, ya apareció. Ahora sí puedo. Ah, ya, muy bien, muy bien. Sí. Continúe entonces, doctor. Listo, buenas tardes. Gracias por la invitación a participar en esta mesa. El tema que vamos a tratar es el de motivaciones para la investigación científica. Se trata de una revisión, primero, sobre lo que motiva a las personas en general a hacer lo que hacen y luego relacionar esto con el trabajo de investigación y la ciencia. Los temas que vamos a conversar son los siguientes, ¿no? Primero vamos a hablar de las teorías de la motivación. Por ejemplo, las motivaciones intrínsecas y extrínsecas, la pirámide de necesidades de Maslow, el estado de flujo, la teoría de la autodeterminación, las escalas de motivación para la investigación que se han desarrollado
y las motivaciones extrínsecas que hay para investigar en nuestro medio. En líneas generales, las motivaciones se dividen en intrínsecas y extrínsecas. Las motivaciones intrínsecas se refieren a las que implican hacer una actividad que es en sí misma agradable. Y más bien las extrínsecas se refieren a que la actividad que se está motivado a hacer no necesariamente es agradable, pero sí las consecuencias de esta. O sea, lo que viene después de la actividad puede ser agradable o la actividad evita un resultado o un estado desagradable. Esta es la pirámide de necesidades de Maslow. Este autor clasifica las necesidades humanas en distintos niveles. eh, y la idea es que para ah, llegar a estar motivado a cubrir una necesidad que está en la cúspide de la pirámide, la persona debe haber cubierto necesidades básicas, ¿no? Y estas son las necesidades que eh, describe Maslow, ¿no? Las fisiológicas, por ejemplo, la respiración, la alimentación, etcétera. Las de seguridad, las de afiliación, y más arriba están las de reconocimiento y autorrealización. Y es con estas últimas las que está relacionada más la actividad de los investigadores. Esto hay que tomarlo en cuenta porque si es que los investigadores o la gente que tiene vocación de investigar no tiene cubiertas las necesidades básicas, difícilmente va a dedicar tiempo a realizar actividades que implican motivaciones más elevadas, como las que tienen que ver con la investigación. Esta es otra forma de entender la motivación. Es el estado de flujo de este autor, Mihaly Csikszentmihalyi. Eh, la idea es que las actividades humanas ah, están relacionadas con el nivel de exigencia o de reto o de dificultad y por otro lado con la capacidad de la persona. Entonces, la idea es que la exigencia para hacer una actividad, el grado de dificultad, esté en equilibrio con la capacidad que tiene la persona para realizarla. Y si es que se alcanza el equilibrio entre estos dos factores, se obtiene un estado que le llaman de flujo, en el cual la actividad se disfruta y la persona se conecta enteramente con esta actividad. Sin embargo, cuando hay desequilibrio, tenemos por un lado frustración, si es que la exigencia es mucho mayor que la capacidad, o aburrimiento si ocurre lo contrario, ¿no? La idea es que los investigadores muchas veces llegan a un estado de flujo en que disfrutan lo que están haciendo. La teoría de autodeterminación es otra de las importantes en cuanto a la motivación. Se basa en tres necesidades psicológicas intrínsecas con las que la persona nace. Una es la competencia, que es la capacidad de influir, de afectar un resultado. Cuando las personas sienten que lo que hacen tiene un efecto, logra un cambio a su alrededor, se sienten motivadas. La de autonomía, o sea, la posibilidad de decidir lo que la persona hace. Y la de conexión, que es que la actividad le permite estar en contacto con otros seres humanos y pertenecer a un grupo de personas, ¿no? Este aspecto de competencia está relacionado con la
con el concepto de autoeficacia, que es la percepción que tiene la persona de su capacidad para hacer algo. A raíz de estas teorías se han desarrollado instrumentos para medir la motivación de los investigadores. Este es uno de los más conocidos, es el Research Motivation Scale, que considera tres dimensiones: una dimensión intrínseca, eh, en la que la persona se siente a gusto, siente satisfacción y bienestar cuando realiza investigación, aprende cosas nuevas o entiende los fenómenos científicos. Tiene preguntas esta escala sobre la motivación extrínseca. Esto es que los investigadores están esperando obtener respeto de los colegas, reconocimiento, premios, dejar una huella a raíz del trabajo que están realizando. Y también hay otra dimensión de evitación del fracaso, ¿no? Que significa buscar lo fácil y abandonar lo difícil. Esta dimensión más bien estaría en contra de la motivación, ¿no? Eh, Además, también mencionamos una escala que se ha validado en universitarios peruanos, que considera ítems de dos tipos o dos dimensiones de ítems, los de voluntad y los de interés. Los de voluntad se relacionan con el hecho de que el estudiante disfruta el estar en contacto con bases de datos, hacer búsquedas en Scopus, en Web of Science, en Medline, etcétera, en encontrar agradable la actividad de programar o de ordenar, administrar las referencias bibliográficas a través de programas de administración de estas referencias como Mendeley, EndNote, Zotero. El disfrutar o estar interesados en seguir cursos de metodología de la investigación, estar interesados en escribir y publicar, y también en generar ideas de investigación. Por otro lado está la dimensión interés de esta escala, que se refiere al deseo de conocer más, resolver problemas, participar en grupos de investigación, tener curiosidad sobre lo que hacen otros investigadores y sobre el estilo de vida que tienen los investigadores, y también está el deseo de lograr un mejor salario a raíz del avance que tienen en sus investigaciones. Ah, sobre las motivaciones extrínsecas, las típicas son, en nuestro medio, el graduarse, aunque esto está cambiando un poco porque las universidades cada vez exigen menos hacer investigación para graduarse. O sea, hacer la tesis y obtener el grado de bachiller, el título de médico, el grado de magíster, etc. La recertificación médica sería otra motivación extrínseca. La promoción docente, o sea, el pasar de auxiliar a asociado a principal. Para este ascenso en la carrera universitaria se requiere de investigación. La clasificación en el RENACIT del CONCITEC, el Registro Nacional de Investigadores, y también existen bonificaciones económicas por publicaciones, que si uno revisa eh, lo que ofrecen las universidades, va entre 500 y 13.000 soles por artículo publicado, de acuerdo a la base de datos en donde está publicada y al cuartil. Acá tenemos esta es una tabla extraída de la página del Colegio Médico, en donde se asignan puntajes de acuerdo al tipo de publicación que hace el investigador. Para que el médico se recertifique, necesita por lo menos lograr 20
puntos en diversas áreas. Acá estoy presentando el área que tiene que ver con publicaciones e investigación. Y los puntajes por cada investigación pueden variar entre 0,5 y 4 puntos, ¿no? Entonces, también la investigación permitiría o ayudaría a la recertificación médica. Finalmente, algunas ideas para desarrollar la motivación para la investigación. En cuanto a la educación, es conveniente que los alumnos tengan contacto con la investigación lo más temprano que se pueda. Y también el tema de desarrollar habilidades para investigar, o sea, que las universidades ofrezcan la oportunidad de que los alumnos puedan integrarse a grupos de investigación y aprender metodología de la investigación desde temprano, que haya un equilibrio entre la exigencia y la habilidad. Esto es el tratar de generar un estado de flujo, que haya cierta libertad para escoger los temas de investigación, que haya oportunidad de interacciones entre investigadores y que estos se sientan parte de un grupo. También está el tema de las necesidades básicas, el recibir una remuneración adecuada por el trabajo de investigación que se realiza y el reconocimiento en la comunidad científica. Muchas gracias. Esto sería todo. Muy bien, doctor. Ha estado muy interesante su presentación. Como ya especificamos, las preguntas que tengan en relación a la ponencia del doctor las harían y al final pueda él responder a ellas. Creo que en nuestra sociedad hay muchas motivaciones para realizar la investigación y todo con el fin de mejora continua, ¿no? Para nuestra sociedad. Eso creo que es lo que se aspira y la motivación fundamental para realizar las investigaciones. Vamos a continuar con la siguiente ponencia a cargo del doctor Víctor Vera, el cual nos va a disertar el tema prediabetes y diabetes mellitus en la población peruana. El doctor Víctor Vera es médico cirujano por la Universidad Ricardo Palma, magíster en medicina por la Universidad de San Martín de Porres, magíster en epidemiología clínica y bioestadística por la Universidad Científica del Sur, magíster en nutrición y salud por la Universidad Internacional Valencia, España. Actualmente es docente investigador en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Doctor Víctor Vera tiene 15 minutos para la presentación de su investigación. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy con todo, muy buenas noches. Muy bien, voy a compartir pantalla. Me dice por favor si se puede ver. Sí, se ve, doctor. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces, a ver, un momentito. Muy bien. A ver, el día de hoy les vengo a traer, ¿no? Un tema bastante interesante que es acerca de de la prevalencia de las enfermedades metabólicas del país. Específicamente, vamos a dirigirnos a diabetes y prediabetes, ¿de acuerdo? Y bueno, comenzamos. A ver, tenemos un problema bastante importante en nuestro país. Primero es la falta de evidencia local. Cuando uno ve estudios a nivel internacional, revisiones sistemáticas o metaanálisis, por ejemplo, cuando tratan de recopilar información de nivel internacional, uno se toma con la sorpresa de que Perú no es mencionado muchas veces en cuanto a la proporción de datos, o si lo es, son datos bastante antiguos. Si bien es cierto, en el campo de la investigación muchas veces nosotros distinguimos y mencionamos, bueno, cuál es la diferencia que tenemos con Chile, por ejemplo, ¿no? Sobre todo cuando alguien quiere hacer un tema de una asociación, de un riesgo,
¿no? De un modelo predictivo entre A y B, por ejemplo, la pregunta que uno hace normalmente es, bueno, ¿y qué novedad tiene? Si ya se ha hecho en Chile, ya se ha hecho en Ecuador, ya se ha hecho en Brasil, ¿cuál sería la diferencia en tu caso? Y si bien es cierto, hasta cierto punto esto es válido, hay que considerar que necesitamos información local. Entonces, si bien nosotros podemos hacer estudios buscando factores etiológicos, modelos predictivos, ver disparidades, inequidades, ¿no? O en la búsqueda de factores de cualquier tipo, ¿no? Eso es interesante. No vamos a lo básico, que son los modelos descriptivos, que son el enfoque descriptivo, es decir, prevalencia. Y la pregunta es, si uno le dice, le señala al experto, por ejemplo, ¿no? Al internista, al endocrinólogo, o a cualquier campo, cualquier profesional del campo de la salud que se dedique al tema de enfermedades como diabetes, ¿cuánto es la prevalencia de diabetes en el país? O prediabetes, te pueden decir dos cosas. Te pueden decir, según el estudio que ellos han leído, o te pueden decir, depende de qué estudio. O sea, ¿qué quiere decir con esto? No tenemos claridad de un estudio que haya evaluado prevalencia de diabetes o si lo hay, no hay claridad con otros resultados, cuando debería haber. Claro, podría haber cierta discrepancia, pero tampoco información tan alejada. Eso es importante. Y otra cosa más, tampoco tenemos estudios en zonas rurales. Si bien es cierto, tenemos fuentes que vamos a ver o que me pueden mencionar, pueden recordar la ENDES, el ENAJO, no son adecuados para enfermedades metabólicas como por ejemplo la diabetes, porque no toman análisis sanguíneos, al menos directamente no con glucosa. Y lo más importante aún, ¿tenemos estudios financiados a nivel del Estado, por ejemplo, para ver enfermedades metabólicas? Me parece que no, y eso es muy preocupante. Entonces, miren, por eso mismos lo que se hizo fue desarrollar una revisión sistemática con metaanálisis de todos los estudios, ojo, que cumplían ciertos criterios de elegibilidad en las cuales nos enfocamos en que tengan un muestreo probabilístico. Ok, es cierto que la dificultad de ¿no? A veces nos obliga a buscar otros métodos, ¿ok? Y por eso el grupo de investigación tomó dos caminos. O toman muestreos probabilísticos o utilizan pesos muestrales en muestreos no probabilísticos, ya recordarán, de Racking y PW, etcétera, para tratar de buscar la representatividad con esos estudios cuando quieran evaluar prevalencias, cuando quieran evaluar prevalencias. Sabemos que la prevalencia lamentablemente nos obliga a ir un poco más con el tema de los muestreos, ¿no? Para que haya cierta representatividad. Entonces teníamos esos dos caminos. Es un muestreo probabilístico ideal, es lo que quisiéramos, y si es un no probabilístico que tenga pesos muestrales. Es cierto que podemos entrar en discrepancias con esto, pero los estándares internacionales lo manejan de esa manera, y bueno, tratábamos de ir por ese camino, ¿no? Lo que pueden ver acá son todos los estudios que se han hecho, ¿no? Que cumplen esos criterios. Muy bien. Lo que pueden ver en colores son las bases de datos, o sea, tenemos bases de datos que grupos de investigación, sobre todo, por ejemplo, Cayetano, con el Perú Maya en la Corte Crónicas, ¿no? Han desarrollado. Tenemos el estudio también Perudiap, también, ¿no? Del doctor Seclen, que también se dirigió exclusivamente a ver diabetes y prediabetes, ojo, aunque tienen algunos puntos importantes a detallar. Y como podemos ver, existe llama la atención, y miren ustedes acá todos los lugares donde se han hecho estudios de diabetes y prediabetes que cumplen los criterios de elegibilidad. A ver, todo se enfoca normalmente en Lima, en Arequipa, no tocamos nada la selva, prácticamente no tocamos la selva, no tocamos parte de la sierra. O sea, me parece que aquí algo nos llama la atención, ¿no? Y vuelvo a repetir, cuando uno ve estudios con factores de riesgo, factores asociados, etcétera, nos llenamos y creo que todo el país, sobre todo en repositorios, está. Pero las publicaciones de esto, y más aún, prevalencias que necesitamos saber, no tenemos. Es más, cuando me pregunto, ¿cuánto es la prevalencia en Amazonas? Yo me encuentro, pues, en Amazonas, específicamente en Chachapoyas. ¿Cuánto es la prevalencia de diabetes? No sabemos. Podemos tener datos, por ejemplo, a través del MINSA, pero y en los estudios dirigidos a... Eso es importante detallar. Muy bien, esto es nuestra llamada de atención, tanto para diabetes y peor aún para prediabetes. Entonces, por ejemplo,
Como pueden ver acá, este es el forest plot que se hizo para ver la prevalencia de diabetes mellitus, y topamos con una sorpresa. Bueno, primero es que aparentemente a medida que pasan los años, la prevalencia crece, ojo, llegando, según el estudio de Cayetano, al 10%, ¿no? Habiendo empezado con el INVCC, que es un estudio, es una base de datos, un informe nacional, con casi 4.000 datos, observaciones en el 2005, ¿no? Esto llama la atención, pero igual también llama la atención la heterogeneidad. Obviamente alguien me puede decir cómo pudimos haber hecho un metaanálisis con tanta heterogeneidad porque queríamos ver el comportamiento de este. Y como les digo, miren, inclusive en el 2000, de 2005 a 2018, ¿cómo cambia, no? ¿Cómo cambian las prevalencias de este, llegando al 10%? Cuando uno habla con un experto en el campo, le hace muy difícil creer que la prevalencia llega hasta 10%, ¿no? Y también recuerden algo más, todas estas prevalencias son de estudios en zonas principalmente urbanas, no rurales, y en costa, y por ahí un lugar más. No tenemos selva, no tenemos sierra prácticamente, ¿no? Y en prediabetes, peor aún, miren acá, uno puede decir que la prevalencia global de prediabetes es más creíble porque a nivel mundial, un estudio que salió este año, si no me equivoco, el año pasado, salió una prevalencia del 14%, y llama la atención que el VIANEP o el estudio del doctor Seclen de Cayetano haya salido una prevalencia del 22%. O sea, miren cómo también aquí estamos peor que en diabetes, ¿no? Aquí es donde me llama la atención, no nos ponemos de acuerdo con el dato. ¿Qué pasa? O sea, el doctor Seclen hizo bastante con su estudio Perodiap, aunque también es cierto que tocó solamente 4 o 5 lugares del país, ¿no? Solamente uno, creo que dos de la costa, uno de la sierra y uno de la selva. Y no zona rural. ¿Ok? E incluso el VIANEP preocupa porque la prevalencia es de 24,54% según criterios también de glucosa en ayunas. Y la prevalencia global 13%. ¿Qué es más creíble? Es más creíble porque si uno se queda con el VIANEP, que es el último estudio, que tiene teóricamente una representatividad nacional porque fue evaluado 1.040 observaciones, fue un brazo del ENAJO, así que tiene cierta representatividad nacional, 24% pasa algo, ¿no? Es un poco preocupante. O el estudio de Bernabé, 18%, ¿no? Y no, cuesta creer que haya saltado de 2014 a 2015 tanto, ¿no? Del 7 al 18. Llama la atención. Entonces, ¿qué podemos concluir con todo esto, no? Los estudios son dispersos. O sea, necesitamos trabajos de investigación ya, hipótesis dirigida, querer ver prevalencia. Justo como el estudio Peruvial, tratando de abarcar más que solo 4 lugares. No es fácil, obviamente. Y tratar de hacer estudios en partes del país donde no se tiene data. No se tiene data, ¿no? Amazonas, la selva, la sierra y parte de la costa. Muy bien. Y eso es importante. Entonces, ¿tenemos datos como para poder discutir? Sí, pero los datos son muy dispersos y eso llama la atención. Entonces, esto es un punto de vista que podemos tratar acerca de cómo se están realizando los estudios, regresar quizá también a lo básico y conocer prevalencias del país, comenzando por ahí, ¿no? Y partir de ese punto para ir más allá, ya a otros tipos de diseños o enfoques, quizá ya que nos permitan, ¿no? Encontrar otro tipo de objetivos. Muy bien, eso sería todo. Muchísimas gracias. Doctor Víctor, muchas gracias por su presentación. Bueno, sabemos que la diabetes es una enfermedad bastante prevalente en nuestra población y es importante, por ende, su investigación a todo nivel, ¿no? Agradecemos su ponencia y al final seguramente habrán preguntas que usted podrá contestar al respecto. Vamos a proseguir con la siguiente ponencia a cargo del doctor Niel Flores. Él nos presentará el tema validación y confiabilidad de una escala de satisfacción en un hospital de Perú. El doctor
Niel Flores es cirujano con especialidad en medicina interna por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en ciencias con mención en salud pública por la Universidad Nacional Jorge Basadre Goldman. Actualmente es docente de la Cátedra de Medicina Interna, también Fisiología Humana e Inmunología de la misma universidad, e investigador principal del Centro de Investigación del Hospital 3 Daniel Alcides Carrión de la Red Asistencial E-Salud en ensayos clínicos en ejecución. Damos el pase, doctor Niel Flores, para que nos pueda presentar su investigación, Bien, recordándole que tiene 15 minutos para la misma. bien, muchas gracias por la presentación. En este momento estoy compartiendo la imagen, deseo ver si hay retorno. ¿Se logra visualizar la presentación? Todavía no, doctor, a ver. A ver, ahora sí. No, todavía no se visualiza, doctor. Todavía no se está compartiendo. Sí, parece que hay un impedimento. Quizás el doctor Víctor Vera no dejó de compartir. A ver, ¿podría verificar? A ver, he habilitado Mi- nuevamente la opción de compartir. Bueno, sí, he porque verificado que en se mi puede. caso Me confirmo. no estoy compartiendo. Ujú. Sí, Víctor ya no está compartiendo. Ya, porque me sale un mensajito. Dice, no se puede iniciar la función de compartir pantallas. Inténtelo nuevamente, me sale un código. En todo caso, podré compartir su presentación en el chat de Zoom y yo la proyecto. Bien, excelente. Recordarle al público que pueden realizar sus interrogantes de las ponencias que se vienen dando a través del chat y al final los ponentes realizarán las respuestas a dichas interrogantes. Al final también de las ponencias estará enviando el formato para que puedan registrar su asistencia a esta mesa de ciencias médicas número 4. Lo voy a enviar al WhatsApp mejor. Ok, a mi número. Excelente, Claro, envíelo para que lo pueda proyectar. excelente, gracias. Listo, ya lo envié. Ok, a ver, deme un segundito para proyectarlo. Ok, me confirmen si lo pueden ver.
Sí, se Sí, visualiza. sí, sí, Ya, se perfecto. Me da la visualiza indicación para ahora sí. cambiar de diapositiva nomás. Perfecto. Muy bien. Doy inicio, Sí, señor puede Eduardo iniciar, López. doctor. Sí. Bien, con las disculpas del caso por la situación técnica. Bueno, les voy a exponer el trabajo del equipo que hemos desarrollado, que es validación y confiabilidad del instrumento CEROS para evaluar la satisfacción del paciente hospitalizado en el área de hospitalización del Servicio de Medicina en la institución de salud en Perú. La siguiente, por favor. Bien, el contenido de la presentación lleva primero la introducción del estudio que hemos hecho, objetivos, la metodología, cómo se llevó a cabo, los resultados y las conclusiones. La siguiente, por favor. Puedo mencionar que la experiencia del paciente se considera como una piedra angular en la atención sanitaria de gran valor y calidad. Para esto, el paradigma de la desconfirmación permite entender cómo los usuarios, en función a sus expectativas y percepciones, evalúan la calidad del servicio. El proveedor del servicio, a través de esta evaluación, logrará mejorar la calidad del servicio que brinda. La siguiente, por favor. La medición de la satisfacción, entonces, la anterior. La medición de la satisfacción, entonces, es un medio que nos va a permitir a nosotros eh, ver cómo esta satisfacción va a permitir lograr la mejoría del servicio en el cual se está llevando a cabo o se pretende evaluar. Y a través de la medición nosotros podemos evaluar cómo se está dando la calidad en este establecimiento, sea público o privado. En nuestro medio, haciendo alusión a nuestro país, se ha realizado la validación de la escala CEROS para el área de hospitalización de ginecología con una metodología distinta a la observada en la literatura internacional, es importante notarlo, siendo un estudio longitudinal realizado en 2 momentos y con una modificación de la escala original. Sin embargo, no hay estudios posteriores con la utilización de dicha escala. La siguiente, por favor. Entonces, determinar la validez y la confiabilidad del instrumento CEROS de acuerdo a los criterios de validez respecto al contenido, al constructo y la fiabilidad para evaluar la percepción de la calidad de los pacientes asegurados en salud en el área de hospitalización, fundamentalmente en el servicio de medicina. Ese es el objetivo que nos motivó a hacer el estudio. La siguiente, por favor. Hemos llevado a cabo la siguiente metodología. La siguiente. El diseño del estudio es un estudio de tipo metodológico, descriptivo y transversal, y la recolección de los datos se efectuó con posterior al alta hasta 15 días de la misma. Bien, la siguiente, por favor. El procedimiento fue el siguiente, se dividieron en 3 fases. La primera de ellas es la validez de contenido, la segunda fase la validez de constructo y la tercera la fiabilidad. La siguiente. La primera fase, que incluye la validez del contenido, se determinó mediante juicio de expertos. Para ello se requirió la participación de 5 expertos en el área y se aplicó el estadístico del BDICAM. La siguiente, por favor. La fase 2, fundamentalmente evaluamos la validez del constructo, pero para esto teníamos primero que evaluar si había pertinencia o no del análisis factorial. Para esto se ha determinado la prueba de adecuación del KMO, el valor obtenido mayor a 500 indica la pertinencia de la aplicación del modelo del análisis factorial. El otro es el estadístico del test de esfericidad de Bartlett, el cual debe ser significativo o altamente significativo. Y el tercero es la determinación del discriminante para examinar la correlación entre las variables del estudio. Estas pruebas corroboran entonces la existencia de correlaciones significativas, respaldando así la utilidad del análisis factorial. La siguiente, por favor. Y la tercera de ellas, la fase de medición, fue la medida de la confiabilidad. Para esto, la confiabilidad, es decir, la ausencia de errores de medida, mediante la determinación de la consistencia interna del instrumento CEROS. Se utilizó el estadístico, el alfa de Crongash, cuyos valores oscilan en un rango de 0 a 1, considerándose adecuados por encima de 0,700. Debo hacer notar que el muestreo que se realizó fue sobre 352 pacientes
que fueron realizados en un espacio de 4 meses y el muestreo fue de tipo no probabilístico de juicio, teniendo en cuenta la posibilidad de que el paciente pueda expresar la satisfacción a través de del llenado de la encuesta. La siguiente, por favor. Paso a los resultados. La siguiente. Dentro de las características demográficas del estudio son 359 pacientes encuestados, 252 de ellos son de sexo femenino y 107 de sexo masculino, con un 73 y 27% respectivamente. El 46.4% tienen entre 60 y 79 años y 60.6% procedente del cercado de la ciudad de Tacna. Y el diagnóstico de egreso, con mayor frecuencia de acuerdo al CIE-10, fue las enfermedades del aparato respiratorio con 16.7%. La siguiente, por favor. En esta tabla mostramos la validez de contenido a través del el juicio de expertos. Observamos que el puntaje con el BD Aiken es de 0,96, que evaluó 3 criterios, uno que es claridad, la pertinencia y la coherencia. La primera con 0,97, la segunda con 0,93 y la tercera con 0,97. Entendiendo que valores cercanos a 1 indican la validez, en este caso, del contenido. Confirmando así la validez del contenido del instrumento ceros. La siguiente, por favor. En esta tabla hemos, evaluando ya el constructo, a través del método de la factorización de ejes principales, se estableció que el 58.09% de la varianza total explicada es a través de 2 componentes. Según la literatura, pocos factores deben explicar más del 50% de la varianza total explicada, situación que se cumple en la ejecución de nuestro estudio. Con esto avanzamos en análisis factorial exploratorio. La siguiente, por favor. En esta tabla, lo primero que vamos a rescatar es la evaluación de la confiabilidad, entendiendo que tenemos una confiabilidad global de un alfa de mayor a 0,957 y instalación de 2 factores. El primer factor, o un alfa de Cronbach de 0,962 y el segundo factor con un alfa de Cronbach promedio de 0,760. Lo que observamos en la tabla son la distribución que han tenido al factor 1 y el factor 2 con relación ya a la rotación de Oblimin que hicimos para continuar con el análisis factorial exploratorio y que ha permitido luego hacer el análisis factorial confirmatorio. La siguiente, por favor. Esta tabla lo que nos muestra es los índices de ajuste tanto del análisis factorial confirmatorio en lo que respecta a los índices de ajuste absolutos como los incrementales. Y hemos obtenido 2 modelos. El modelo 1, donde observamos en correlación a los índices, a los indicadores, a los resultados con relación al modelo 2, una mejora del modelo 2. Siendo así, por ejemplo, los índices de ajuste del modelo absoluto, el índice chi cuadrado grados de libertad, hay una mejora del modelo 2 con relación al 1, entendiéndose que mientras más cercano sea el valor más bajo, es mejor. Significa que se ajusta mejor al modelo, a la propuesta. Luego, la raíz cuadrática estandarizada, igual, se ve un ajuste con relación del modelo 2 al 1, y el índice de bondad de ajuste de la misma forma, y el otro es el índice de error cuadrático medio de aproximación, que también disminuye, en este caso, valores cercanos a 0,05 son considerados los aceptables, ¿no? Y dentro de los índices incrementales, también aquí sí tiene un comportamiento distinto. Tenemos que superar 0,900 y vemos, comparando el modelo 1 con el modelo 2, que existe una mejora en el modelo 2. La siguiente, por favor. Y este es, digamos, la propuesta que se hace a través del análisis factorial confirmatorio de la escala ceros aplicada
en este caso, a nuestra realidad y, para ser más exactos, a un hospital de salud, ¿no? Lo que está señalando es, en las flechas, vendría a ser los estimadores estandarizados. Todos están superando el 0,5, aproximadamente en promedio deben estar entre 0,7 a 0,9. Entonces, esta es la propuesta que tendríamos de este estudio para la aplicación de esta escala, que si bien solo tiene una evaluación internacional, pues ahora tiene una validación hecha en Perú. La siguiente, por favor. Esta lámina nos muestra cuál es la estructura original de la escala CEROS. Es una escala diseñada en España. Inicialmente, esta escala tiene dos dimensiones: la dimensión de calidad subjetiva, que están los ítems señalados en el lado izquierdo, y la dimensión calidad objetiva, que son los ítems señalados en el cuadro de la derecha. La siguiente, por favor. Y esta es la propuesta. La siguiente. Y esta es la propuesta de esta escala de aplicación en Perú, de acuerdo a nuestra población. Observamos que de 19 ítems ha terminado con 17 ítems, de los cuales 13 ítems están considerados como primera dimensión en el cuadro de la izquierda y 4 ítems en la dimensión 2. La siguiente, por favor. Como conclusiones, podemos arribar a la primera de ellas. La siguiente, por favor. La primera, que se concluye que es posible evaluar la satisfacción de la atención en el área de hospitalización a través de la percepción de la calidad con el modelo propuesto por el análisis factorial confirmatorio, donde se plantea que la escala CEROS debe ser modificada a CEROS de salud con 17 ítems. La segunda, que los resultados del análisis factorial a través del análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio proporcionan un sólido fundamento que el cuestionario modificado CEROS de salud es confiable y válido para medir la satisfacción a través de la calidad hospitalaria en una población peruana atendida en el Seguro Social de Salud. La siguiente, por favor. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Neil, por su presentación. Creo que es importante que los instrumentos que se utilicen para las diversas investigaciones tengan la validez y confiabilidad y puedan ayudarnos a hacer investigaciones mucho más eficaces y certeras, ¿no? Para poder comunicar a la población. Agradecemos por su presentación, muy interesante, y vamos a pasar con Gracias. la última presentación, ¿ya? A cargo de la doctora Nancy Castilla. Ella nos va a presentar la investigación titulada Patrones de resistencia bacteriana, características clínicas y farmacoterapéuticas de pacientes con infecciones urinarias en el Hospital Regional de Ayacucho, Perú. Doctora, tiene 15 minutos para su presentación. Puede continuar. Antes que pueda iniciar la doctora, ¿no? Ella es químico-farmacéutica por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, doctora en salud pública por la Universidad Nacional del Callao, con 2 grados de magíster, la primera en gerencia de servicios de salud y la segunda maestría en atención farmacéutica y farmacia clínica. Actualmente es docente de las asignaturas de farmacoterapeutia y farmacia clínica y hospitalaria en la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Adelante, doctora, con su presentación. Muy buenas noches, estimado público y comunidad de la Red Peruana de Universidades. Quisiera, por favor, que se me confirme si se visualiza mi pantalla, mis diapositivas. Sí, doctora. Se está Muy bien, visualizando. muchísimas gracias. El presente trabajo de investigación lleva por título Patrones de resistencia bacteriana, características clínicas y farmacoterapéuticas de pacientes con infecciones urinarias en el Hospital Regional de Ayacucho.
El equipo de investigación que muestro a continuación está constituido por 3 biólogos, 3 farmacéuticos y 3 estudiantes de la Escuela de Farmacia de la universidad. Como introducción quisiera mostrar que las resistencias o la resistencia bacteriana es una pandemia silenciosa y actualmente los seres humanos estamos perdiendo la batalla contra la lucha de estas bacterias. Desde el descubrimiento de los antibióticos, la OMS ha registrado las primeras resistencias del año 43. Al año de 2019 se ha observado más de 1.27 millones de muertes al año, que está considerada como las 10 mayores amenazas para la salud mundial. Y se estima que al año 2050 se observarán más de 10 millones de muertes de los pacientes, inclusive superando a lo que se acontece por enfermedades como el cáncer. Y como observamos, América del Sur ocupa el tercer lugar de resistencia bacteriana después de Asia y el África. Las causantes de la resistencia bacteriana son diversos. Entre ellos, el uso irracional de los antibióticos, que como principal consecuencia trae el fracaso de la terapia, incrementando la mortalidad de las enfermedades causadas por infecciones bacterianas y el costo que va a ascender a más de 4 millones al año. Razón por la cual razón por la cual se han planteado los siguientes objetivos. Evaluar los patrones de resistencia bacteriana, las características clínicas y antibiótico-terapia de los pacientes con infecciones del tracto urinario atendidos en el Hospital Regional de Ayacucho entre enero a julio de 2023. El estudio es retrospectivo de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 164 historias clínicas de pacientes con urocultivos positivos y con pruebas de susceptibilidad ingresados por consultorio externo y por hospitalización al Hospital Regional de Ayacucho de pacientes de cualquier edad. Del mismo modo, quisiera manifestar que este trabajo de investigación fue previamente aprobado por el Comité de Ética de la Universidad y el análisis estadístico básicamente se llevó a cabo por estadística descriptiva. Los resultados de la investigación plasman las siguientes características de los pacientes. En primer lugar, la edad de los pacientes que mayor prevalencia se observó fue de la población anciana, seguido por adultos, y en tercer lugar, por la población de niños de 0 a 11 años. Del mismo modo, más del 63% de los pacientes estuvo hospitalizado y en menor frecuencia fue atendido por consultorios externos. La mayor estancia hospitalaria fue hasta 5 semanas y fallecieron el 17.1% de los pacientes. Y como máximo de comorbilidades que se identificaron fueron más de 10 por paciente. Asimismo, observamos que de las comorbilidades identificadas vamos a destacar a las infecciones del tracto urinario. Me permiten ampliar esta diapositiva que, como sabemos, los trabajos en salud pública siempre van a plasmar abundantes resultados. En primer lugar, vamos a identificar un elevado porcentaje de infecciones del aparato genitourinario, ¿no? Denominadas como itus altas, que es la pielonefritis, seguida de insuficiencia renal crónica, y en menor frecuencia las itus bajas, en este caso denominadas cistitis. Asimismo, de las enfermedades del sistema respiratorio y del aparato respiratorio, vamos a identificar a la neumonía. Las enfermedades endocrinas, en primer lugar, se destaca a la diabetes mellitus
de las enfermedades del aparato circulatorio a la hipertensión arterial y las enfermedades infecciosas que se van a destacar van a ser la septicemia de foco urinario en mayor frecuencia, ¿no? Entonces, como sabemos, las enfermedades del sistema respiratorio y del sistema digestivo, asimismo del aparato genitourinario, van a conllevar a la mayoría de los fallecimientos de los pacientes por sepsis de foco infeccioso, especialmente del respiratorio y genitourinario. Del mismo modo, vamos a observar que los microorganismos aislados en mayor frecuencia fueron los de las especies gram negativas, en un 85.4% de los casos. De los 15 tipos de bacterias identificadas, 11 correspondieron a las bacterias gram negativas. En primer lugar, se destaca a la Escherichia coli y en segundo lugar a la Klebsiella pneumoniae de los gram negativos, seguido por las bacterias gram positivas Enterococcus fecalis y Faecio. Sabemos que la Klebsiella pneumoniae es causante del 60-90% de las itus adquiridas en la comunidad y en las hospitalarias, mientras que la Klebsiella pneumoniae es responsable de las infecciones respiratorias como neumonía, también intraabdominales y en menor frecuencia las itus. Mientras que las Enterococcus faecium y fecalis están relacionados por infecciones intraabdominales y también las itus. Permítame mostrarles la frecuencia de bacterias aisladas por grupo etario que se va a destacar en la población de ancianos, adultos y seguido de niños, y en la población femenina y obviamente en los servicios de hospitalización. En cuanto a la resistencia bacteriana, vamos a visualizar que en mayor frecuencia se han identificado la resistencia bacteriana de Klebsiella pneumoniae y de E. coli a las sulfas, como en este caso al sulfametoxazol y trimetropin, seguido por las cefalosporinas en mayor frecuencia de primera generación y que también lamentablemente vamos a encontrar hasta de tercera y cuarta generación de antibióticos cefalosporínicos. Y en tercer lugar vamos a observar a las penicilinas con inhibidores de beta-lactamases. De las bacterias gram positivas se va a observar la mayor frecuencia de resistencia bacteriana, del mismo modo a la streptomicina, al ciprofloxacino y a las penicilinas. Los antibióticos que frecuentemente se prescribieron son los siguientes. En primer lugar, se destaca a la vancomicina y al meropenem, seguido por la ceftriaxona, ceftazidima, y en menor frecuencia a otras penicilinas. Quisiera destacar que de este grupo de antibióticos que se prescribieron, según la OMS, ¿no? La clasificación de Access, Watch and Reserve, la clasificación AWAR de las recomendaciones de los antibióticos que debería observarse en las prescripciones médicas, se observa en mayor frecuencia a los de vigilancia, ¿no? Esto es preocupante debido a que las recomendaciones de uso de antibióticos deberían ser los de acceso clave, ¿no? Que son de primera y segunda elección. Pero, como observamos, se da mayor preferencia a la prescripción de antibióticos de vigilancia. ¿Cuál es el peligro de la utilización de estos antibióticos? Es que su gran potencial de desarrollar resistencia bacteriana, como se ha evidenciado en estos resultados, y en menor frecuencia la colistina, que es un antibiótico de
de reserva. Del mismo modo, el uso de estos antibióticos o las prescripciones de los antibióticos se observó en mayor frecuencia en los servicios de hospitalización, ¿no? Que en primer lugar están las cefalosporinas, los glucopéptidos como la vancomicina y la cefalosporina y el meropenem en la población de adultos, ancianos y en el grupo de pacientes mujeres. Asimismo, las métricas de utilización de antibióticos se destaca que el uso promedio de los antibióticos fue aproximadamente de 2.5 por paciente en los servicios de hospitalización, hasta un máximo de 7 antibióticos. La mayor frecuencia de uso de antibióticos fueron las bactericidas de exceso clave, seguido por vigilancia. Los ciclos de utilización de antibióticos fueron hasta 3 ciclos y como máximo de utilización de antibióticos fueron hasta 14 días. Se concluye manifestando lo siguiente, que la mayoría de los antibióticos aislados fueron de las especies gram negativas, que son E. coli y Klebsiella pneumoniae, y del grupo de gram positivos, Leftocaris y el Faeso. Del mismo modo, la mayoría de la resistencia bacteriana se evidenció en las especies E. coli y Klebsiella, en primer lugar las sulfas, seguida por las cefalosporinas y la ampicilina y sulbactam. Mientras que la eritromicina y las quinolonas del grupo de gram positivos. Además de las ITUS, se destaca la presencia de insuficiencia renal crónica como las comorbilidades subyacentes y del mismo modo diabetes mellitus e hipertensión arterial y neumonía. Se destaca el uso frecuente de los antibióticos de vigilancia con elevada prescripción de meropenem, vancomicina y cefalosporinas. Quisiera agradecer al grupo de investigación que ha trabajado arduamente durante el periodo de investigación. Muchas gracias, muy atenta a sus observaciones y preguntas. Eduardo, tu micrófono está apagado. Disculpe, ¿no? Decía agradecerle a la doctora Nancy Castilla por la presentación de su investigación. Muy interesante el aspecto de evaluar la resistencia bacteriana, ¿no? Desde diversos puntos de vista y en relación a ello tomar acciones, ¿no? Terapéuticas también si se dé el caso. Bueno, como habíamos especificado al inicio, va a haber una resolución de preguntas por parte de los ponentes, ¿ya? Y bueno, vamos a comenzar con el doctor Johan Vega, ¿ya? Consultarle a él respecto a estas motivaciones de investigación, donde él consideraría, ¿no? El aspecto de las necesidades de investigación de la población, ¿no? Nosotros, al apreciar que nuestra población tiene necesidades en las cuales éstas puedan investigarse, él donde consideraría estas necesidades de la población como motivación para la investigación. Tiene la palabra doctor Johan Vega. Bueno, como mencionaba, hay motivaciones intrínsecas y extrínsecas, ¿no? O sea, la pregunta va a ver cómo desarrollar
la motivación por la investigación en la población, en los alumnos, en los médicos, los especialistas, o no entendí bien si es que iba al lado de qué cosas se necesita investigar, ¿no? Ahora, bueno, con la pregunta está abierta, sí me parece importante o interesante comentar que sería bueno que se haga investigación en relación a lo que motiva a los colegas a investigar, ¿no? Como, bueno, y es motivo de la mesa presentar investigaciones y como sabemos, la investigación en el Perú es escasa. O sea, si nos comparamos con otros países de Latinoamérica, nosotros tenemos un índice bajo de producción científica por habitante. Eh, en general no existe mayor motivación por hacer investigación en el Perú, ¿no? Entonces, el estimular la investigación, el saber cómo motivar la investigación, es un tema que nos debería interesar, sobre todo a las universidades, ¿no? A los docentes, las universidades. Y justamente se podría hacer investigación sobre las motivaciones que se tienen en nuestro país para investigar y publicar, ¿no? Claro, claro, doctor. Muy bien, agradecerle por su respuesta. Gracias. Vamos a pasar con la pregunta para el doctor Víctor Vera. Respecto a la prediabetes y diabetes mellitus en la población peruana, ¿cómo en su investigación usted pudo determinar eh, ese punto de quiebre, ¿no? Entre la prediabetes y diabetes? Hay diversos métodos y métodos específicos que nos dan a conocer la diabetes, ¿no? Respecto a su investigación, ¿cómo usted determinó este aspecto de prediabetes y diabetes mellitus, doctor Víctor? Tiene la palabra. Sí, muchas gracias por su pregunta. Bueno, en realidad también los diagnósticos de diabetes y prediabetes se definen, ¿no? Sobre todo diabetes es un poco más fijo, ¿no? Según los criterios del ADA que van a la mano con la OMS y nosotros tratamos de que buscar todos los estudios que utilizaran cualquiera de las tres formas, los tres puntos de corte, ¿no? Glicosilada, ayunas o postprandial. Para prediabetes fue más difícil. ¿Por qué? Porque la OMS lo ve de una manera diferente, no un corte de 110. Entonces nosotros tratamos de irnos por lo clásico, bueno, por el ADA, y eso fue lo que hemos encontrado. Si no me equivoco, no hemos encontrado estudios que cumplen los criterios de elegibilidad en este caso, que tengan prevalencia de diabetes, de prediabetes con cortes de OMS, o sea, con 110. Ya, muy bien, doctor Víctor, agradecerle por su respuesta concisa y bien especificada. La siguiente pregunta es para el doctor Neil Flores. En ella se especifica, dice, doctor, ¿usted pudo ver el instrumento de satisfacción adecuado realizado por el MINSA? ¿Vio alguna diferencia con el suyo? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, el Ministerio de Salud en el año 2011 elaboró una guía técnica para evaluar la satisfacción y ellos proponen que sea la escala CERCUAL. Es una escala de validación externa en otros países y el Ministerio de Salud
la dispone que sea ejecutable en el ámbito de aplicación a todos los establecimientos de salud públicos y privados del país. Bien, el primer punto que encontramos, doctor, es que primero que la calidad de atención es multidimensional. Hay varios factores que influyen y muchos de ellos son regionales. La literatura ya lo ha mencionado, desde la lengua materna hasta la región y el concepto que tiene de calidad y obviamente satisfacción es muy variable. Entonces, proponer que se aplique, o sea, de aplicación, tanto en establecimientos públicos y privados, escapa un poco a esta uniformidad, porque no se puede uniformizar la satisfacción. Es más, nosotros estamos elaborando un segundo estudio. Estamos comparando esta escala 0 modificada tanto en salud, que es una institución grande, como en el Ministerio de Salud, hospitales, para ser más exactos. Y vemos que incluso los ítems están variando. Entonces, es poco adecuado intentar con una escala y el Ministerio de Salud no expone cómo ha hecho la validación de la escala. O sea, cuáles son los criterios que ha utilizado para validar la escala. Intentar tanto en instituciones, en este caso como lo menciono, mi salud, que a través de una sola se pueda obtener el valor. Es cierto, se puede aplicar, pero lo que interesa es el resultado, cómo este resultado realmente está reflejando lo que queremos obtener de la realidad del paciente, cuando sabemos que la opinión del paciente va a ser importante, la presión del paciente va a ser importante para mejorar mantener las fortalezas que se tienen y mejorar las debilidades que están escritas en cada establecimiento, en cada sistema. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos una propuesta, ¿no? Si bien es cierto, es una escala externa, no es de aplicación, digamos, tan igual como por ejemplo en otras realidades, sino que hay que ver cómo esta escala, tanto en las fases de validación de contenido y de constructo, sí se pueden adaptar a nuestra realidad. Eso sería, muchas gracias. Muy bien, doctor Neil. Agradecerle por su respuesta a la pregunta también de Gladys Rojas Salas. Y hay otra pregunta también para usted, doctor, de Mariluz Gutiérrez. Dice, por favor, ¿en qué lugar se desarrolló la investigación para extender sus resultados al resto de hospitales de salud? Bien, el estudio lo hemos realizado en el Hospital de Salud de Tacna, es un hospital nivel 2, eh, en el año 2023, en el periodo de agosto a octubre del 2023. Eh, Se puede, sí, y si es así, o sea, las técnicas de validación de instrumentos, es muy importante la pregunta de la doctora, las técnicas de validación de instrumentos mencionan que mientras más veces se replique el estudio, esto es, se revise el análisis factorial confirmatorio, entonces va a ser más rico y va a permitir, sí, de esa forma poder, digamos, trabajar en establecimientos de salud de este nivel hospitalario. No con eso quiero decir de que en hospitales, hospitales 2.1 o hospitales 3.1 se aplique, sí, pero probablemente en esos hospitales se tendrán que hacer otros más ajustes en función, como le mencionó, que la satisfacción tiene una condición que es multidimensional. ¿No? Muy bien, doctor, por su respuesta, muy clara. Agradecemos por la aclaración que usted viene dando a las respuestas. También tenemos otra pregunta para el doctor Vega, ¿no? Dice, desde su perspectiva, ¿qué tan válido considera que las universidades tengan el estímulo por publicación? ¿Cuántas veces se critica esta estrategia principalmente por parte de actores que han optado por no incorporarlo? Sí me parece conveniente y válido estimular la investigación
con una bonificación económica. Ahora, esta bonificación muchas veces no evidencia el trabajo, el tiempo invertido en hacer la investigación, ¿no? O sea, si uno divide la bonificación entre la cantidad de horas que se han utilizado para hacer la investigación, suele ser muy baja el beneficio económico, pero de todas maneras es un estímulo, ¿no? Que debe ser parte de una forma, de una estrategia para estimular la investigación, que no solamente es económica, porque la investigación tiene un componente intrínseco importante. O sea, la motivación por la investigación es principalmente intrínseca, es por el gusto de hacerla, por la vocación, la satisfacción de entender los procesos y de poder actuar sobre la realidad, ¿no? Esa es la principal motivación. Pero también los investigadores, hay que considerar que los investigadores tienen que sostenerse, ¿no? Que mantener una familia y las motivaciones extrínsecas también son necesarias, ¿no? Claro, muy bien, doctor, por su respuesta. Claro, es muy claro lo que usted menciona, ¿no? Este aspecto que tiene diversas motivaciones, ¿no? Para realizar las investigaciones, como usted lo está especificando. Eh, Muchas gracias, doctor Vega. Gracias. También hay una pregunta para la doctora Nancy Castilla. Dice, sobre los patrones de resistencia, ¿cuál fue el instrumento que aplicó el WODNET y REDCap con útiles? ¿Entiende la pregunta, doctora? Permítame, por favor, no se le ha escuchado bien. Dice, sobre los patrones de resistencia, ¿cuál fue el instrumento que aplicó el WODNET y REDCap? ¿Son útiles? Lo que se ha verificado fueron las pruebas de susceptibilidad realizadas en los laboratorios de patología clínica del hospital. No he utilizado los instrumentos que acaban de mencionar. Se han validado y se han sometido a validez y confiabilidad de los instrumentos ¿no? Para recolectar la información. Sin embargo, creo entender un poco a lo que se refiere. Se han hecho los estudios de susceptibilidad bacteriana y los mecanismos de resistencia mediante la concentración mínima inhibitoria del cultivo, ¿no? En orina, que fue mayor a 10 unidades formadoras de colonias, utilizando el método de microdilución en caldo y el analizador VITEC2, y la clasificación de los géneros de las especies fue realizada de acuerdo a lo establecido por las normas del Clinical and Laboratory Standard and Institute, el SLSI, del 2024. Obviamente se han recabado información de historias clínicas archivadas en la unidad de estadística del Hospital Regional de Ayacucho, nivel 2.2, y los resultados de laboratorio plasmados pues también los resultados que están archivadas en la unidad de patología clínica. Eso es lo que puedo mencionar. Gracias, doctora, por su respuesta. También consultarle, ¿no? Respecto al trabajo que nos ha presentado, la resistencia bacteriana, ¿usted a qué atribuye, ¿no? En su investigación, a la automedicación, a la dosis, a la frecuencia. ¿A qué atribuye fundamentalmente la resistencia bacteriana de la cual usted nos ha hablado en esta noche? En primer lugar, de acuerdo a los estudios previos realizados y a diferente bibliografía, se atribuye al uso indiscriminado de los antibióticos, a la falta de adherencia
los antibióticos, me refiero a que la población en la comunidad, quien ha, por algún motivo, por alguna infección, recibido como tratamiento de antibióticos, no ha terminado la utilización de antibióticos en el tiempo previsto. Es así que frecuentemente se evidencian situaciones en las que el paciente se ve mejorías en sus infecciones pues, en 2 o 3 días y deja de tomar sus antibióticos. Entonces, en primer lugar, se debe al uso y abuso de los antibióticos. En segundo lugar, debilitamiento al control de infecciones. Estamos hablando en la comunidad y en los hospitales. Y obviamente la automedicación, porque en nuestro país no está regulado, bueno, pese a que está regulado, no se controla fehacientemente, ¿no? Que en las farmacias y en las boticas las personas no puedan comprar antibióticos. Pese a que está reglamentado de que se deben de expender estos antibióticos con receta médica, no se cumple. Lamentablemente no se cumple. La automedicación es muy peligrosa y sobre todo de este tipo de antibióticos, ¿no? Debido a que pues vamos a ver fracaso de la farmacoterapia de infecciones que comúnmente se trataban con antibióticos, pues que hace muchos años se visualizaban su mayor consumo. Me refiero a las penicilinas, por ejemplo, y en este caso denominado de acceso clave, que son de primera y segunda elección. ¿No? Lamentablemente ya a nivel mundial se ve un incremento de consumo, sobre todo en Latinoamérica, de antibióticos de vigilancia y seguido de antibióticos de reserva. Muchas gracias. Muy bien, doctora. Muchas gracias por su respuesta. Y finalmente tenemos una pregunta de Eder Herrera para el doctor Johan. Él dice lo siguiente: me gustó aquello de vincular la pirámide de Maslow con la motivación de los docentes para investigar, y me hace sentido que poco van a querer investigar si su fin es exclusivamente el de autorrealización o de reconocimiento si no se pueden cubrir las necesidades más elementales. Desde esa perspectiva, sería más eficiente para impulsar la investigación que los ingresos para cubrir las necesidades básicas se vinculen con la satisfacción de las necesidades básicas. ¿Sería así? Doctor Johan, tiene la palabra. Sí, la idea es que en general para que los investigadores puedan desarrollar los estudios necesitan una especie de tiempo protegido, ¿no? Porque muchos médicos lo que hacemos es am, práctica privada o práctica profesional con pacientes para mantenernos. Y la investigación es algo que usualmente no sale a cuenta, ¿no? O sea, no es una motivación extrínseca importante. Entonces, la idea es que los ingresos que genere la investigación para el médico, el investigador, le permitan vivir adecuadamente, porque si no aunque de repente no es su principal vocación, van a tener que dedicar la mayor parte del tiempo a algo que les genere ingresos para mantenerse, y si por ahí les sobra tiempo, van a dedicarlo a la investigación, ¿no? Entonces, el cubrir necesidades básicas me parece bien importante, y eso también depende de la creencia de que la investigación es útil, ¿no? ¿Qué tanto las autoridades están dispuestos, el sistema, ¿no? Está dispuesto a dar fondos para investigación, ¿no? Hace muchos años se hizo un trabajo sobre qué pensaban sobre los gastos de investigación en el Perú,
y muchas autoridades consideraban que era un desperdicio, que el Perú no era un país que le sobraba el dinero para hacer investigación, que eso estaba bien para los países desarrollados, ¿no? Para las potencias, ¿no? Entonces, muchas veces se tiene una idea equivocada de la investigación como un lujo, algo que lo pueden hacer países con muchos recursos, que les sobre el dinero y que países subdesarrollados no deberían desperdiciar esos recursos en investigación, ¿no? Entonces, también sobre eso habría que actuar, ¿no? O sea, si es que los investigadores quieren desarrollar una carrera que les permita sobrevivir acá, tienen que cambiar las creencias de la población y de las autoridades respecto a la utilidad de la investigación. Muy bien, doctor Johan, muy claro con su respuesta. Agradecemos por ello. Gracias. Bueno, estamos llegando ya a la parte final de esta mesa de Ciencias Médicas 4. En primer lugar, agradecer a la Red Peruana de Universidades por promover estos eventos académicos. Agradecemos a nuestros ponentes, al doctor Johan Vega, al doctor Víctor Vera, al doctor Neil Flores y a la doctora Nancy Castilla por presentarnos sus investigaciones, sus experiencias. Estamos muy agradecidos por ello. Y también al público presente en estas ponencias por sus preguntas, por su interés. Muchas gracias por su asistencia. Permítame, Culminamos esta actividad académica. Sí, dígame. eh, acabo de leer una pregunta que se me ha hecho respecto a que si se ha identificado cepas BLE. Sí, permítame, por favor, concluir respondiendo a la pregunta que hizo eh, una colega hace un rato. Eh, Sí, tiene la palabra, doctora. sí, Está bien, está sí, se bien. han Para concluir. identificado cepas BLE que son beta-lactamadas de espectro extendido, sobre todo en los servicios de hospitalización, en un porcentaje de 41.3% que no hemos plasmado en esta presentación debido a que esta presentación que acabo de terminar es producto de un artículo científico que está en revisión y hemos querido, como equipo de investigación, plasmar tan solamente otro artículo basado en los resultados de beta-lactamasa de espectro extendido y de paso, pues, hacer un poco de estadística predictiva con las principales comorbilidades y la farmacoterapia del paciente. Sí se ha encontrado cepas bien. Gracias, eso quería responder a la persona que me hizo la pregunta. Sí, Muchas gracias. agradecemos a Salomé Ochoa Sosa por la pregunta realizada. Y bueno, la doctora ha cerrado con broche de oro, ¿no? Estas presentaciones. Nuevamente el agradecimiento a todos. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, muchas gracias. 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 Uy, disculpe, me parece que se había cerrado el Zoom. Sí, ya culminamos. Todo Eduardo, ¿ahora bien. sí me escuchas? Sí, sí le escucho. ¿Me escucha?
Sí, lo escucho, ya culminamos, ya se agradeció a los ponentes, a los asistentes y todo culminó bien.